Ya tenemos en nuestro estudio, ya podemos saludar a quien fuera concejal, quien se desempeñara durante un buen tiempo en el área de discapacidad del municipio. Hoy, segunda candidata a concejal por el espacio local Construyendo Porvenir. Este nuevo espacio que nuclea a ex integrantes de la Unión Vecinal, varios de ellos integrantes de la gestión del ex intendente Oscar Luciani. La encabeza esta lista de Construyendo Porvenir Miguel Román, y tiene en el segundo lugar a Marcela Mano, que muy gentilmente nos visita en la mañana. Marcela, un placer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Con ganas de hablar de política, de campaña, de Construyendo Porvenir, este nuevo espacio como alternativa con boleta local de cara al 7 de septiembre, pero fundamentalmente poder analizar el panorama en discapacidad y lo que venimos viendo con movilizaciones, con un proyecto de ley que se aprueba, pero que el presidente Javier Milei anuncia que vetará y así efectivamente lo ejecuta. No es la primera vez, por el contrario. ¿Cómo está el panorama hoy? En discapacidad el panorama históricamente fue complejo, nunca como en este momento en la República Argentina. Se trabajó mucho para que las personas con discapacidad defiendan sus propios derechos, derechos que fueron reconocidos por la Constitución Nacional, ya que en la propia Constitución Nacional está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy por hoy la sensación es realmente poner a las personas con discapacidad como aquellos que entorpecen el crecimiento del país. Esta imagen que construyó el liberalismo no es nueva, porque el liberalismo habla todo el tiempo de la productividad, habla del equilibrio fiscal, habla de bajar los gastos, el Estado mínimo, olvidando que el Estado se constituye desde sus orígenes para velar por algunos derechos de las personas que constituyen esos estados. Yo entiendo que en un manual, en una teoría, uno puede creer que solo con el equilibrio fiscal se van a acabar los problemas. Y yo te puedo asegurar que hay otras cuestiones que no se acaban con el equilibrio fiscal. Lo vemos cualquier casa se maneja de otra manera. Podés tener los ingresos limitados o finitos hasta cierto punto, pero en el momento que vos tenés una emergencia, que vos tenés la necesidad de dar respuesta a alguno de los seres de tu familia, no vas a dudarlo. Y hoy la discapacidad está en emergencia y no es un eslogan vacío. Se viene desdibujando el financiamiento en las áreas de discapacidad desde hace muchos años, y eso hay que reconocerlo. Se vinieron tapando agujeros, se viene con una ley, la ley 24.901, que es la ley de prestaciones básicas de rehabilitación, que de alguna manera garantizaba a las personas que tenían el certificado de discapacidad, que no es lo mismo que tener una pensión, y esto hay que aclararlo. Indefectiblemente una cosa no lleva a la otra. No todas las personas que tienen pensión tienen certificado de discapacidad. Y no todos los que tienen certificado de discapacidad necesitan una pensión. Y esto me parece que es importante, porque si no parece que todo fuera lo mismo. Tenemos muchas personas con certificado de discapacidad que trabajan, que producen, que son autónomas. La certificación de discapacidad viene a darle a la persona la posibilidad de tener
el financiamiento de ciertas prestaciones de rehabilitación necesarias para mantener su salud o mejorarla. Un medicamento de alto costo y crónico de alguna enfermedad, un equipamiento de una silla de ruedas, un audífono específico para compensar la falta de audición. Más allá de la obra social que tenga o de que no tenga. Obliga a la obra social, el certificado de discapacidad, a cubrir las necesidades compensatorias de la discapacidad, no cualquiera, siempre relacionadas con el diagnóstico que determinó ese certificado de discapacidad, las obliga a cubrirlo al 100%. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad del orden de la salud mental y necesita una medicación de por vida, con ese diagnóstico puede cubrir esa medicación y garantizarla. Eso es en cuanto a las obras sociales y las prestaciones básicas. Pero después tenemos un universo de personas que tienen certificado de discapacidad algunos, otros no accedieron al certificado de discapacidad, pero sí tienen y pasaron una evaluación de la capacidad laborativa, lo que se llama el porcentaje. El certificado de discapacidad no mide porcentajes, establece a través de normativas específicas para la salud mental, para la salud intelectual, para la salud visceral, que es todo lo orgánico, para la salud motriz y para las sensoriales, que son la audición y la visión, establece rigurosos normativas que tienen que aplicarse, con líneas de corte, si hay tal o cual pérdida de decibeles, se tiene en cuenta, y una junta evaluadora que está compuesta por profesionales con matrícula que no hacen cualquier cosa, ¿sí? No hacen cualquier cosa. Ponen en juego su matrícula a la hora de hacer una certificación de discapacidad porque vienen a aplicar una normativa, ¿sí? Entonces, esto es un universo. El otro universo, que es de las pensiones no contributivas, tiene que ver con una situación de desventaja a nivel de salud que determina un porcentaje en un baremo, que es como, por ejemplo, me falta un meñique, es un tanto por ciento menos. Tengo diabetes, le sumo tanto por ciento menos. Se va uniendo todo esto hasta un porcentaje de 66%. Si logro eso y además de eso, que es evaluado por un médico auditor, que tiene que tener la impronta de saber todo esto, además de todo eso, puedo probar mi vulnerabilidad socioeconómica, o sea que no hay ningún otro obligado, que no hay ni papá ni mamá para que me tengan a cargo, que no tengo más de una casa y un auto medio funcionando, pero no último modelo, de lujo. Si demuestro todo eso, puedo tener esa pensión, ¿sí? En este universo, seguramente hubo cuestiones dadas mal, porque hay personas detrás de esto, hay intereses de utilizar estas herramientas que son fundamentales y que lamentamos que se hayan ensuciado por la política o por la manifestación de la preventa de un voto, que en algunos lugares habrá sido así, a mí no me consta, pero seguramente que en estas auditorías, que no son nuevas, las auditorías en discapacidad, yo tengo varios años relacionados con la discapacidad, todos los gobiernos las vinieron haciendo, todos. Me acuerdo cuando yo arranqué, estaba Alicia Kirchner a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones, porque era un organismo que estaba dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y se habían hecho acá en un club de la zona, y todas las personas también movilizadas porque les llegaba una citación y tenían que volver a demostrar su situación de vulnerabilidad, básicamente para sostener ese beneficio, ¿no es cierto?
Entonces, hoy por hoy, cuando todo parece que es lo mismo, cuando todo parece que son las mismas personas que quieren tirar abajo un gobierno, me parece que es excesivo, es injusto, habla muy mal de la evaluación que está haciendo el gobierno nacional en cuanto a estas situaciones, y un botón no es del universo, ¿no? Hay mucha gente que sí necesita la pensión, que por ahí no ha podido llegar a hacerse nuevamente una audiometría porque no tiene los recursos, porque no se pudo, el sistema de salud por ahí todavía no le dio el turno. Estamos hablando de la nación argentina, no todos tenemos el mismo acceso a la salud, a los profesionales, entonces hay muchas cosas que por ahí se tuvieron que dar de baja o quedaron suspendidas, porque muchas de ellas están suspendidas hoy, a la luz de conseguir presentar estas pruebas. Estamos hablando, Marcela, de un universo de cuántos ciudadanos, de cuántas personas. Yo me encantaría venir y decirte tantos. Estuve investigando y fue muy desastroso el último censo, el del 2022. En general. En general. Sí. Los censos son una foto del momento que se hace esa herramienta. En el 2022 hizo ese censo y... Habría que hacer uno nuevo ya, en cuanto se pueda, ¿no? Cada 10 Porque años creo se que supone. Sí, pero creo que hay una coincidencia, después estaría bueno que alguien lo aclare con los datos en la mano, porque Sí. suponer por suponer, o que se cree cierto sentido común de que algo no funcionó, pero pareciera que no, que el censo no fue bueno. Pareciera que no. No estaría pero mal. Sería bueno que ya empiecen a trabajar en el del 30, ¿no? En el 2030. En el censo que se haga a los 2030. Porque bueno, este fue en el 22, atrasado 2 años, porque el anterior era 2010. Entonces, en este censo del 2030 debería tenerse ya cuál va a ser la herramienta consensuada, porque también hubo discusiones con respecto a qué herramienta. En ese momento lo que se preguntaba es quién de tu familia tiene un problema de salud, pero en general se preguntaba quién tiene problemas para moverse, quién tiene problemas para oír, quién tiene problemas para ver, quién tiene problemas para pensar, ¿sí? Estas preguntas no coinciden con la certificación de discapacidad porque son globales, ¿sí? Hablan de problemas de salud. Y por otro lado, la certificación de discapacidad es una herramienta muy importante a la hora de tener datos demográficos y estadísticos de la incidencia de la discapacidad. Los certificados de discapacidad, cuando se cargan a nivel municipal, llevan esos datos a un banco de datos a nivel nacional que tiene la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Esos datos se pueden cruzar. En algún momento yo tuve la oportunidad de poder manejar los datos y poder leerlos, o sea, lo que habíamos cargado, yo podía a través de un sistema que se llama Pentaho cruzar incidencias, por ejemplo, de un diagnóstico determinado con algún rango de edad. Entonces yo podía hacer un análisis. ¿Y por qué era importante hacer un análisis? Porque si uno hace un análisis, va a basar las políticas públicas en evidencia, ¿sí? Cuando vos las políticas públicas no las basas en evidencia, tapás incendios, agujeros, pero no haces propuestas superadoras. Entonces, lo lastimoso de esto es que la ANDIS de alguna manera fue restringiendo la posibilidad de que los municipios accediéramos a los datos de la propia ciudadanía que habíamos cargado. Porque no es que nosotros vamos a investigar. Y en la época de Macri ya,
a mediados de su gobierno ya empezamos a tener algunas restricciones de evaluar esto, pero no se corrigió. Que es básico. No se corrigió. O sea, hace 8 años más o menos que no se puede acceder a los datos. La provincia de Buenos Aires tiene regiones sanitarias. Nosotros pertenecemos a la región sanitaria séptima, en función de estas lecturas. La región sanitaria séptima sí hace una lectura y cada tanto devuelve algún informe. Por eso no es, ¿cómo decirte? Algo que vos podés decir, bueno, yo necesito saber cuántas personas en este rango de edad tienen una ceguera, por ejemplo. Entonces, yo quiero contactar a esas personas. Eso lo puede tener el municipio a través de herramientas que tenemos, que es la ficha de cada persona, saber si necesita algo. Por ejemplo, te voy a dar algunos datos que tomarlos con pinza, por esto que te digo, porque hay gran diferencia entre uno y otro. A nivel del mundo, el 15% de la población tiene una discapacidad. A nivel de nosotros, más o menos estamos hablando del 10%. En el país. En el país. Mayores de 6 años sería un 6%, un 7%. ¿Por qué te digo mayores? Porque se supone que en los primeros años de vida hay muchas cuestiones que se pueden ir mejorando por la rehabilitación que hoy está puesta en cuestión también por las prestaciones básicas, porque cuando hablamos de emergencia de discapacidad tenemos 3 grandes cosas, y me parezco a Arroyo, viste que Arroyo siempre menciona 1, 2, 3, entonces Arroyo el diputado que está... Daniel, el exministro. Sí. La primera cosa que tenemos son las prestaciones básicas. ¿Qué son las prestaciones básicas? Las prestaciones básicas es la rehabilitación, las prestaciones básicas es estimulación temprana, un centro de día, un centro de rehabilitación, un hogar, toda la rehabilitación laboral, también lo que se llaman las prestaciones de apoyo, un psicólogo, un psicopedagogo, una fonoaudióloga, una terapista ocupacional, todas esas prestaciones que hacen que la persona con una situación de discapacidad pueda mejorar su funcionalidad para tener mayor autonomía. Eso no significa que tenga que hacer todo sola, y también para que tenga un equipamiento acorde o adaptaciones acorde para que pueda tener esta autonomía, se estén prestando a través de las obras sociales. Hoy por hoy, esas prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, una sesión de psicología no supera supera apenas los 12.000 pesos, ¿sí? Y esto viene igual desde diciembre del 24. Desde diciembre del 2024, es decir, desde hace 8 o 9 meses, está congelada esa contraprestación al profesional que atiende a una persona con discapacidad que lo necesita. Y a 3 meses de pago, o sea, vos te lo pagan a los 3 meses de haber atendido, ¿sí? Más allá de que los profesionales están muchos mutando a otro sistema o bajan la cantidad de horas de la sesión, o llegan a esos acuerdos con la familia para poder continuar, que claro, esto de me pagan tan poco que en lugar de 4 horas semanales hacemos 2. Y figuran 4. O sea, te están llevando a una baja en la calidad de las prestaciones básicas, a un sistema mentiroso que no se puede blanquear, y por otro lado... Sí, si necesitas 2 veces por día, 2 veces por semana, una sesión de 2 horas de lo que fuese, bueno, te queda una sesión sola en la semana de 2 horas y ya. Esos son los acuerdos que se dan entre el profesional y, te empujan, porque de alguna manera las personas tienen que poder seguir con sus vidas, y muchas de ellas han abandonado seguir trabajando por discapacidad
y o buscan otros trabajos o no sé, se reinventan. Por otro lado tenés otra realidad que son los hogares o centros de día, donde tienen personal. Y las paritarias de ese personal no se rigen por las prestaciones básicas. O sea, han aumentado por ahí los sueldos del personal que vos tenés para hacer la alimentación de un centro o de un hogar, para los enfermeros, para los médicos que trabajan, y por otro lado, la prestación es fija desde diciembre del 24, cuando los gastos, la alimentación, los insumos, la luz, los seguros, todo corrió por otro carril. Entonces, O sea, el Estado ponía 10 pesos cuando determinadas prestaciones valían 10 pesos, hoy sigue poniendo 10, pero eso vale 50, ¿y el resto quién lo pone? y por eso se van cerrando. Hoy están hablando de que se están cerrando escuelas especiales, privadas, que hay niños que van a esas escuelas. En Luján no hay en Rodríguez, en Mercedes, en Campana, son muy famosas, y para llegar a esos lugares también está el servicio, que es un servicio nomenclado también, que es de transporte, y el transporte sigue fijando la nafta, el combustible, como en diciembre, y no quedó en ese valor. Y esta es la realidad de las prestaciones básicas, que son, cuando vos ves las manifestaciones en el Congreso, son los prestadores que dicen: yo me tengo que dedicar a otra cosa, yo tengo que cerrar, tengo que dejar a esta gente en la calle, tengo que cerrar un hogar con gente que por ahí no tiene familia que la recoja. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es lo que no se entiende, y que pensar que esto es una intención de derrocar un gobierno, no es la intención. La intención es de visibilizar una problemática que es real, que está presente, que la viven como urgencia los que estamos cerca, y la viven como una puesta en escena los que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Marcela, vos dijiste, si no interpreté mal, que te acercaste al tema o empezaste a trabajar más fuertemente en la cuestión vinculada con la discapacidad cuando Alicia Kirchner era ministra o tenía cargo. Yo vengo trabajando en la discapacidad vocacionalmente. Yo soy terapeuta ocupacional. Uh-huh. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y ¿Desde hace cuánto tiempo estás relacionada con el área? En el 89 me recibí de terapista ocupacional, y en el 2002 tuve a mi hijo, Emilio, que tiene síndrome de Down. Durante todo ese tiempo trabajaba como profesional, con una realidad que no era personal, era profesional. Uh-huh. Cuando Emilio viene a mi vida, yo tuve que decir: bueno, pero ahora yo tengo que aprender a defender con él los derechos. Y ahí me puse a trabajar fuertemente en cuáles eran los derechos de las personas con discapacidad. Empecé por Emilio, se fueron sumando otras mamás que me iban a mi casa y hacíamos juntas las peticiones a las obras sociales y demás. Y un día me llamaron para trabajar en el gobierno municipal en la época de Rosso. Y yo lloraba en mi casa de alegría. Digo, esto que estoy haciendo despacito, chiquitito en mi casa, lo voy a poder acompañar como debe ser desde una gestión. Uh-huh. ¿No? El acompañamiento a esta necesidad de enseñarles el camino. ¿Qué hablamos? ¿2007? ¿2008? 2007, diciembre de 2007 me llamó. Y ahí Ni bien gana. Ni bien gana Graciela Rosso. Yo no sabía qué lugar iba a ocupar, pero yo estaba feliz por estar en un espacio chiquito donde yo pudiera, de alguna manera, mostrar lo que venía haciendo, tanto como profesional como mamá, y orientar. Y ahí me metí a trabajar, pero después no me alcanzó ese saber, y hice la especialización en gestión de servicios para discapacidad, que es una carrera de posgrado que la hice en iSalud, que es una universidad que
está muy vinculada a formar profesionales sanitaristas. Y entonces desde ahí pude hacer mi trabajo final evaluando 800 y pico de certificados de discapacidad para ver cuáles eran las prestaciones básicas que necesitaban. Certificados de la ciudad de Luján. Ese fue mi trabajo final de esa carrera. Y ahí fue donde me enamoré de los números, donde entendí que realmente tener datos sirve para no andar a ciegas, para responder realmente a las personas. Bueno, nada, eso, volvamos a los 3 puntos que te decía. Sí, perdón, de ahí hacia acá has dicho, nunca funcionó todo perfectamente No, ni fue sencillo, pero no. ¿es el peor momento? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Del 89, cuando empezaste como terapista ocupacional, Mirá, desde el 2002, en el con tu momento, situación personal. en el momento que te cuento que las pensiones no contributivas, antes de Alicia Kirchner, tenía que haber una baja por alta. ¿Sí? O sea, tenía que fallecer alguien para que se diera una pensión nueva. Estaba congelado el número. Congelado, aunque demográficamente vos crecieras, estaba congelado. Había esta cantidad. Cuando viene el gobierno de Alicia Kirchner, empieza a subir exponencialmente la cantidad de personas que entran dentro de lo que son las pensiones no contributivas. Se empezó a ajustar más a la realidad. Se empezó a ajustar más a la realidad. Empezaron a blanquearse situaciones, ¿sí? Se otorgaron derechos, para decirlo. Exactamente, se habló de derechos, se empezó a hablar de derechos, ¿sí? Y ellos mismos hacían auditorías, porque obviamente hay personas que fallecían y podían estar cobrando a alguien que tenía el poder, o personas que habían cambiado su situación patrimonial, y la idea era que no usara ese recurso a alguien que no lo necesitaba y sí dárselo a alguien que lo necesitara. Las auditorías son para eso, para usar un recurso en la finalidad para el cual fue creado, pero no para endemoniar al posible beneficiario, ¿sí? Que es lo que hoy pareciera que se está haciendo, o por lo menos comunicacionalmente se lo está haciendo. ¿Se entiende? Pues yo no sé si toda la gente que trabaja en pensiones o que trabaja en auditar tiene el mismo espíritu, pero comunicacionalmente se está vendiendo a la población de que todas las personas que tenían una pensión no son dignas de tenerla. Y esto angustia un montón a la gente que la tiene. Volvamos a los 3 puntos. Nos detallabas el primero. Segundo. Uno era las prestaciones, sí. Otro eran las pensiones. Y un tercero son los talleres protegidos, que vienen cobrando mensualmente los trabajadores de los talleres protegidos alrededor de 30.000 pesos, que es el peculio por mes. ¿Sí? ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Los talleres protegidos es el mejor lugar donde las personas con discapacidad pueden trabajar. No, obviamente, el mejor lugar donde pueden trabajar es en el empleo regular, es entre todos nosotros, haciendo las tareas acorde a su capacidad, teniendo salarios iguales que los demás, a igual trabajo, igual remuneración. Pero la realidad es que es otra, no podemos. Y entonces esos talleres protegidos que nacieron como una continuidad de la escuela especial en su momento, como una respuesta que grupos de familia o entidades religiosas encontraron a darle una vida social por fuera de su familia a las personas, hoy por hoy están al borde del cierre también, desfinanciados, porque los peculios los pagan directamente a los trabajadores, pero por cada peculio hay una beca a la institución que
se supone que es para pagar sueldos, para pagar la luz, para pagar los gastos del funcionamiento de ese taller. Y tampoco alcanza. Y tampoco se revisa. ¿Eso también está congelado a diciembre de 2024? ¿O de antes? De antes. De antes. Pero ¿por qué se genera esta especie de quiebre? Milei asume en diciembre del 23. Sí. Hasta diciembre del 24. ¿Fue un año más o menos como venía la tendencia? ¿Y a partir de ahí se hace el congelamiento de todo? Como te decía, la discapacidad es un tema que interpela a la sociedad, ¿sí? La discapacidad es, se habla de distintos modelos. El eugenésico, que era cuando se eliminaba a las personas que tenían algún defecto en el monte de antigua, la prehistoria, se eliminaba. Hasta te diría que es de la preservación de la tribu, ¿no? Alguien que no puede correr pone en peligro al resto, ¿no? Hay algo de eso que en esta sociedad está imperando como lo más primitivo, digo yo, ¿no? Lamentablemente. De hecho, hay países que se llaman libres de el síndrome de Down porque hacen estudios previos para que no continúen esos embarazos. Estamos hablando de países donde se considera que eso es beneficioso para el país, porque si no sería un gasto para el Estado, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés en el mundo, vos empezás a ver en el mundo todas estas cuestiones, vos decís, wow, no es ahora, y no es acá nada más. Hay una cuestión de la raza perfecta que todavía todo el mundo aspira. Que vuelve a florecer cada tanto, en determinadas épocas. Que vuelve a florecer y que esta persecución por lo perfecto, por la imagen, por lo rápido, por el ya, también se cruza en la mirada diferente de la diversidad humana, ¿sí? Y fíjate que no es casual, que todo lo diverso hoy está mal visto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una contradicción en el propio liberalismo, porque por un lado no quieren acompañar estas vidas diferentes, y por otro lado está en contra, de, por ejemplo, del aborto, ¿no? Entonces, hay como una... Sí, hay un choque ahí de razonamientos. Sí. Yo más o menos me puse a ver que hay distintos tipos de liberalismo, unos que lo aceptan, otros que no, pero este liberalismo que está acá está realmente favoreciendo la visión de que las personas que necesitan el apoyo del Estado o de otros son una carga, son un peso, un lastre para el progreso, ¿sí? Y esta visión, nosotros y todos los que trabajamos en discapacidad, no vamos a aceptarla. O sea, no la vamos a aceptar. Marcela, ¿y qué garantizaría la declaración de la emergencia a través de una ley y la puesta en marcha o el cumplimiento de esa ley de emergencia? Garantizar, hoy por hoy, el Estado Nacional tiene todas las posibilidades de corregir estos errores que te estoy contando, aún sin la ley. La ley sale como un parche, como una llamada de atención, como un poné acento en esto, somos nosotros los que te estamos pidiendo, Estado Nacional, que hagas estos recursos. De hecho, fíjate que lo que dicen es, bueno, no hay ni un peso en el presupuesto. La realidad es que no hay presupuesto. No, si no lo manda. Bueno, entonces, ¿cómo podemos...? Este gobierno está gobernando sin un presupuesto que pase por el Congreso Nacional. Vos en tu casa sabés cuánto te ingresa y sabés cuánto podés gastar. ¿Y cuánto vas a asignar a cada cosa? Hoy por hoy se está endemoniando a las personas que están pidiendo algo que no tiene un presupuesto, pero
a la vez no hay un presupuesto claro, ¿sí? No están las cartas sobre la mesa. Entonces, hay muchas contradicciones. Yo estoy de acuerdo con que hay que controlar, yo estoy de acuerdo con que no se tiene que usar la discapacidad como una campaña para tener votantes, ¿sí? No me parece, porque la discapacidad no es eso, es como si yo por tener alguna condición diferente te voy a votar porque me des algún beneficio. Sí, volvemos a la lógica que se viene aplicando en un montón de otras áreas. Si algo funcionaba mal, si había vivos, si había corrupción o lo que fuere, en lugar de corregirlo y ser eficiente en los manejos de recursos del Estado, directamente o se lo congela o se lo da de baja, se lo disuelve. Nos tratan de esconderlo de alguna manera, volvemos al otro que es la segregación. Que se vayan para allá, que estén todos juntos en algún lugar. Si el gobierno dijese... Las colonias, los segregan, ¿no? Claro. Fíjate, salimos, ¿qué eran las colonias? Segregar, armar una ciudad paralela que tuviese cierta autonomía para que no estén con nosotros, ¿sí? Entonces todos los diferentes, ¿no? Los diferentes se iban allá. Uh-huh. Esa visión, que era, una es la eugenésica que te decía, otra sí. Es la segregación, otra es la integración, que es armo pequeños grupos y les doy a esos grupos una asistencia, y la verdadera respuesta es la inclusión, o sea, entender que somos diversos, funcionamos todos diversos, lo que se llama en España, que tiene mucho auge, es la diversidad funcional. No tienen por qué llamarme de una manera distinta, sino que soy alguien que funciona de una manera diferente, ¿sí? Que me muevo diferente, que pienso diferente, pero que no soy ni más ni menos, soy un humano, ¿sí? Uh-huh. Sí. Marcela, si para ir estrictamente a lo presupuestario, si el gobierno nacional dijera, bueno, congelé todo vinculado a prestaciones, etcétera, transporte y demás, congelé todo en diciembre del 24, lo descongelo hoy, digo, la foto de diciembre del 2024 a la foto de hoy, digo, ahí hubo X% de inflación en todos estos meses, sí. Y actualiza con ese porcentaje, ¿más o menos se acomodaría la cosa o hace falta más porque ya viene un problema? No, pero fluiría, descomprimiría. Fíjate que parece un capricho. No se está hablando de duplicar el presupuesto. No, y parece un capricho porque si vos tenés bien claro el universo de personas que tenés para asistir, que ya te digo, no son todas, ni siquiera es ese 10% de las personas, porque no todas las personas con discapacidad necesitan prestaciones, no todas. Hay personas que no necesitan prestaciones y que tienen un certificado de discapacidad, que por ahí, ¿sabes para qué lo usan? Para viajar en colectivo gratuitamente. ¿Y por qué se viaja gratuitamente en colectivo? Porque también eso en algún momento fue mal visto. Sí. Porque no tenés un auto adaptado o porque no te llevan a donde tenés que ir. De hecho, hay algunos beneficios que se llama discriminación positiva, o sea, te lo doy porque no hice lo que tenía que hacer como Estado, ¿no? ¿Por qué te doy, por ejemplo? Para suplir una falencia anterior. Exacto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tengo que presentar el certificado de discapacidad para tener un impuesto menos, por ejemplo, el impuesto automotor? Y porque yo tengo que usar mi vehículo para llevar a mi persona con discapacidad porque el transporte público no está adaptado para subir una silla de ruedas, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces, esas son compensaciones que se venían haciendo y hoy está todo en la misma bolsa de cuestionamiento. ¿Sí? Como si tuviésemos un estado brillante, ¿sí? Como si todo funcionara perfecto y como si nadie quedara excluido. Y la verdad es que primero tenés que corregir todo eso para después aplicar una norma como la que se pretende. Marcela, la última, y en otra ocasión, porque ya nos quedamos sin tiempo, hablaremos de política, de tu candidatura, del espacio Construyendo Porvenir. La última sobre este tema, sobre el que nos extendimos un montón, pero me parece que vale la pena, por
tu conocimiento y por lo delicado del asunto, ¿tienen expectativa de que el gobierno nacional revea su postura de ajuste y de ajuste puntualmente sobre el área de discapacidad? ¿Hay expectativa? O bueno, hay que dar la pelea, hay que visibilizarlo. Chances parece por la dureza del gobierno quizás no haya, pero no queda otra más que pelear. Me encantaría que no se haya tomado como una batalla entre la casta y el gobierno, ¿no? Como que pareciera que esto es los que desfinancia todo el tiempo y el gobierno que cuida. Los degenerados fiscales Sí, y el resto. El resto. Me encantaría que no estuviese esta tirantez. Lamentablemente hay algo de esto que le sigue sumando votos al gobierno nacional para que lo continúe. Por eso no estoy muy esperanzada que cambie su postura. Que esa postura que podría hasta definir de crueldad le garpa, decís. Sí, garpa. En un sector de su electorado, de la sociedad que lo acompaña. Garpan los extremos. Lamentablemente, garpan los extremos. Por eso me volví a meter en política. Porque no es darte todo, porque darte todo, sin darte la oportunidad de que lo consigas, que generes tus propios recursos internos, también es ponerte en un lugar de dependencia y de inutilidad. No está bueno que a una persona que tiene una discapacidad se le dé todo sin ningún tipo de herramienta para generar sus propios metas, ¿sí? Está mal eso también. Eso genera la indefensión aprendida. Aprendo a ser un indefenso y me manejan la vida. Entonces, cuando me sacan lo que me dieron, yo no existo, no sé qué hacer, ¿sí? Ni un lado ni del otro está bueno. Hay que empezar a tener más moderación en las políticas públicas para lograr ciudadanía autónoma e inclusiva. Y esto es lo que no está pasando. Marcela, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Un placer. Marcela Mano con nosotros, especialista, terapista ocupacional y con décadas de recorrido en lo que hace a las cuestiones de discapacidad, un tema muy delicado que viene manteniéndose en la agenda como algunos otros, es cierto, como el de financiamiento a las universidades y como también el recorte y el ajuste en diferentes áreas y su impacto en la vida real, en la vida cotidiana, en este caso de las personas más indefensas, más vulnerables, ¿sí? Que necesitan de un Estado que dé respuestas que en mayor o menor medida que con ciertos déficits y cuestiones por resolver venía dando y que ahora están más indefensas, más desprotegidas. Marcela Mano con nosotros, ella es segunda candidata a concejal del espacio Construyendo Porvenir. Ya tendremos la posibilidad, obviamente, de poder hablar de política, de su candidatura, de este espacio que han armado y de lo que se viene de cara al 7 de septiembre.